Bien, muchachos, seguimos. Entonces, habíamos quedado en los criterios de elegibilidad, los criterios de inclusión y exclusión ya explicados previamente en el video anterior. Entonces, cuando estamos buscando esos criterios, debemos tener en cuenta qué tipo de artículo vamos a buscar. Y tenemos la pirámide de la evidencia científica, ¿sí? Mientras más alto el estudio, más evidencia y menos sesgo debería tener ese estudio. No significa de que alguien tenga un sesgo en alguno de estos estudios. Pero bueno, para eso, por ejemplo, las revisiones sistemáticas tratan de determinar el sesgo que tienen los estudios. Entonces, tenemos que los de más alto nivel son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, seguidos por los ensayos clínicos, los estudios de corte, los estudios caso-controles, los epidemiológicos y los menos, con los que tienen más sesgo y menor evidencia, es la opinión del experto y la revisión tradicional. Una revisión tradicional que no tiene ningún tipo de metodología, aunque últimamente se están haciendo revisiones tradicionales con metodología. Entonces, tipos de criterios de inclusión y exclusión que se pueden usar. Tipos. O sea, es una idea, no es que se tengan que pegar a juro a esto. Idioma, fecha de publicación, qué diseño epidemiológico, el grupo de comparación en las revisiones sistemáticas, el tamaño de la muestra que yo pueda definir para mi estudio, los resultados que estoy pretendiendo que tengan que estar en esa inclusión de los estudios, tiene que ver mucho con mis objetivos, eso tengo que estar pendiente, la población o las indicaciones clínicas, la especie o la unidad de estudio, las características de la técnica, muchos pueden ser mis criterios de inclusión, tanto como sean necesarios para definir y delimitar los estudios que yo voy a buscar. En criterios de exclusión puedo poner como editoriales, opiniones de expertos, comunicaciones de congresos, casos únicos, pero como les dije con anterioridad en esos criterios de exclusión, si yo en los de inclusión establecí ya cuáles son mis diseños, no tengo por qué después poner otro tipo en los de exclusión. Entonces tengo que tener mucho cuidado en que los de exclusión de verdad me generen una información pertinente, nueva, no algo que ya esté claro en los criterios de inclusión. En el caso de nosotros, lamentablemente, algunos de los criterios de exclusión son en los que no tenemos disponibilidad de algunos artículos, que es una de las cosas por las que yo no estoy muy de acuerdo con las revisiones sistemáticas, porque tenemos algunas limitaciones en nuestra universidad para poder conseguir los mejores artículos sobre ese tema. Y la revisión sistemática, como vimos, vamos para atrás, aquí tenemos, es el segundo grado de evidencia científica, entonces a veces no tenemos los mejores, no tenemos la capacidad, porque son pagos, de tener los mejores artículos. Entonces a veces en ese aspecto no le veo sentido, necesito los mejores artículos para de verdad hacer una buena revisión. Hay profesores en la facultad que tienen acceso a los artículos, tengo entendido, habría que contactarlos a ellos. Entonces tenemos claro lo que son criterios de inclusión y exclusión de forma muy general. Indudablemente cuando ustedes vayan a las asesorías vamos a ser más puntuales con cada uno de los casos, que es la idea. Luego tenemos las fuentes de información. Ya definimos los criterios de selección, vamos a las fuentes de información. Entonces la fuente de información es el qué y el cómo. Ahí vamos a indicar la fecha en que se consultó o buscó por última vez cada fuente. De hecho, pueden poner un rango de fecha desde la primera vez que se empezó a buscar hasta la última, un rango. La primera fue esta, desde, supónganse, el 15 de noviembre del 2025 hasta el 16 de noviembre del 2026. Fue la búsqueda. En ese rango yo hice búsquedas de la literatura, pero lo más importante es poner la última. ¿Por qué la última? Porque así yo sé, la última es la más importante de todas, porque yo sé hasta dónde, hasta qué fecha se buscó, y de que si yo quiero repetir la revisión, sé de que a partir de esa fecha en adelante podría buscar información nueva. Además tengo que colocar las bases de datos bibliográficas, registros, lista de referencia, los sitios web, organizaciones y otras fuentes consultadas para identificar los estudios. Como dice ahí, se hace para permitir al lector evaluar la integridad y la vigencia de la revisión sistemática o de la revisión de alcance, además de revisar y facilitar su actualización. Esa es la idea de esto. ¿Qué fuentes de información utilizamos más que todo? Utilizamos PubMed, que es una que tenemos libre. Tengo entendido de que ya vamos a tener acceso a Scopus, esperemos que así sea. Otra que es muy buena es Embase, Web of Science, Cochrane. Esas son fuentes de información
que tenemos que usar. Lamentablemente, como a veces estamos limitados, y hasta este año estamos limitados, usamos PubMed y también usamos otras como Biblioteca Virtual en Salud, Inari, a veces Google Académico. Cuando hay una revisión de alcance no hay tanto problema, pero en las revisiones sistemáticas a veces es más exigente con las fuentes de información. A veces no, se debe ser más exigente con las fuentes de información. Ahí tenemos algunas bases de datos, ¿sí?, de donde podemos sacar la información, que ya se les he dicho. En Latinoamérica, como vemos, Cielo, Lilacs, hay muchas, pero ahí estamos haciendo revisiones de alcances muy interesantes, que es como muchas de las revisiones no toman en cuenta estudios latinoamericanos por diferentes razones. Nosotros estamos haciendo revisiones que se han hecho a nivel general, pero enfocadas solo en Latinoamérica, y han dado buenos resultados porque hemos llegado a conclusiones bastante interesantes. Luego de eso vamos con la estrategia de búsqueda. En la estrategia de búsqueda tenemos que hacer varios pasos. Lo primero es que se debe informar de manera, debemos tener en cuenta que se debe informar de manera que permita que otros repliquen fácilmente esa estrategia de búsqueda. Y se debe presentar en su totalidad en el texto, mediante una tabla o un apéndice. Debemos indicar los descriptores y los operadores lógicos que vamos a usar. Es muy importante. Siempre tienen que ser descriptores, me preguntan. Digo, lo pertinente es usar descriptores, pero hay descriptores desactualizados y la ciencia está avanzando, entonces no se han puesto esas palabras como descriptores, entonces podemos usar palabras clave también que no son descriptores. Recuerden, todo descriptor, además de ser descriptor, puede ser palabra clave, pero no toda palabra clave es descriptor. Lo ideal es usar descriptores, pero repito, hay descriptores que no están muy actualizados en este avance continuo que tiene la ciencia, entonces es pertinente también, además de descriptores, usar palabras clave o operadores lógicos. Ya vamos a indicarles cuáles son más o menos. También debemos describir los límites aplicados, idioma, esto es en la estrategia de búsqueda, idioma, fecha, que esos límites más o menos los tenemos claros con los criterios de inclusión y exclusión. Y aquí, como dicen, describir los límites aplicados si fueron diferentes según las fuentes de información. ¿Por qué ponemos esto? Porque en teoría, si yo utilizo, por ejemplo, Web of Science, Embase, Scopus, PubMed, Cochrane, no tengo ningún tipo de problema en eso. Para todos puedo utilizar una estrategia de búsqueda muy parecida o igual y la misma fecha de idioma, pero con la fecha sí lo podemos descartar. Pero en otros buscadores, por ejemplo el de la Biblioteca Virtual en Salud, si utilizamos Google Académico, los filtros que se utilizan en uno tal vez no son iguales a los de otro, o a los de otra fuente de información. Entonces debemos tener cuidado ahí, porque a veces uno me permite algunos filtros que otras no, y por eso, si utilizo los filtros, debo colocar qué filtros utilicé en cada una de las fuentes de información. Los operadores lógicos son AND, OR, NOT, ¿sí? El AND es que reduce y especifica la búsqueda. Necesito que busques periodontitis y diabetes. OR amplía la búsqueda. Fíjense que cuando digo periodontitis y diabetes, necesito que todos los artículos me hablen de las dos. Pero si yo digo periodontitis o diabetes, necesito que los artículos me hablen de una o de la otra, lo que sería una búsqueda loca. Porque en este ejemplo sería una búsqueda que les diera un tamaño enorme de resultados que arrojó la búsqueda. El NOT es cuando quiero excluir algo. Por ejemplo, periodontitis and diabetes not children, para decirte que o no niños, no quiero que sean niños, solo en adultos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo escribir las fuentes de información. Las fuentes de información usadas fueron PubMed, Biblioteca Virtual en Salud, Biblioteca Cochrane, Lilacs, Cielo, Database, Science Direct y el buscador Google Académico. Fueron consultadas por última vez en diciembre del 2021. La estrategia de búsqueda: se realizó una búsqueda exhaustiva de información electrónica científica desde octubre del 2021 hasta diciembre del 2021, utilizando descriptores en ciencia de la salud, los DESH, que son en español, y los MESH, que son en inglés. Luego ahí tengo la estrategia de búsqueda. Como pueden ver, aquí más o menos la estrategia de búsqueda es la misma en todos, pero me cambia los filtros. Por eso es que se hace este cuadro, porque como los filtros son diferentes, no puedo meter una sola estrategia de búsqueda con un filtro. O sea, los filtros fueron diferentes según la base de datos que se consultó.
Por último tenemos el cribado y selección de los estudios, que es cuando yo explico los métodos utilizados para ver si los estudios cumplían con mis criterios, tanto en las revisiones sistemáticas como en las de alcance. Y se hacen varias etapas. Primero, revisamos los títulos de los estudios, esos pasan el primer cribado. Luego revisamos los resúmenes, eso pasa en el segundo cribado. O sea, si pasó el primer cribado, pasa al segundo cribado, que es el de resumen. Leo el resumen, si para mí ese estudio sigue siendo pertinente para responder mis resultados, pasa al tercer cribado, que es el estudio de texto completo, y tengo que leer por completo ese artículo, en especial los resultados de ese artículo, para ver si me sirven para mis resultados, y ese es el tercer cribado, ¿sí? Aquí se podría ser individual, sobre todo en las revisiones de alcance, pero en las revisiones sistemáticas se recomiendan evaluadores independientes. En la selección de los estudios, los investigadores, aquí tenemos una forma de hacerlo, seleccionaron los artículos de forma independiente en 3 fases correspondientes a la lectura del título, resumen y texto completo, donde se compararon los resultados, y en aquellos estudios donde hubo desacuerdos se revisaron en conjunto los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados de la selección final son representados en el diagrama de flujo Prisma, que esta clase es basada en los criterios Prisma, tomando en cuenta las limitaciones que tenemos en nuestra facultad para aplicar todos esos criterios Prisma, pero se basa en los criterios Prisma. Repito, tomando en consideración que algunos no los podemos aplicar. Aquí tenemos un diagrama de flujo donde vemos aquí el total de artículos que se consiguieron. Aquí se indican cuántos se identificaron por búsqueda manual, porque una vez que tengo estos artículos, después les explico cómo es la búsqueda manual. Luego se excluyeron algunos por duplicados, porque obviamente pueden ser que en PubMed estén duplicados de Trick Database, entonces los tengo que excluir porque están duplicados. Luego los excluyo porque el título no era acorde a lo que yo estaba buscando. Me quedaron 23 artículos, de esos 23, 13 salieron porque eran reportes de casos, serie de casos y revisiones de la literatura que no van de acuerdo a los diseños que yo había propuesto para mi estudio. Quedaron 10, de esos 10 se excluyeron 3 artículos porque el documento está incompleto, que nos pasa a nosotros mucho lamentablemente, y porque un resultado no respondía a mi objetivo de estudio, y quedaron 7 artículos. De estos 7, yo los reviso, la bibliografía de ellos y quiénes citaron a estos artículos, y de ahí consigo 2 que están en la búsqueda manual. Yo recomiendo los diagramas de flujo, después de aquí hacer la búsqueda manual, otros lo colocan aquí. Yo prefiero ponerlo aquí abajo porque va coherente con el curso natural de lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo de nivel de diseño de investigación en una revisión sistemática bien hecho, tomando en cuenta la clasificación de áreas ODON. La presente investigación presenta un nivel exploratorio con diseño documental en línea de tipo de revisión de alcance. Aquí se respetó lo que dijo el autor. Muchos dicen que no es exploratorio, que es descriptivo, ya que el objetivo general busca determinar la relación, y entonces ahí explican por qué el diseño es una revisión de alcance. También hace acotación a Arkin y O'Malley, que fueron los que originaron la revisión de alcance y que tienen ciertas reglas para cumplir con esa revisión de alcance, y lo explican aquí. En este estudio aquí se ven los criterios de inclusión y exclusión que ellos pusieron. Estudios que hagan referencia al diagnóstico, manejo previo, tratamiento, restaurado y seguimiento de dientes fisurados. Artículos científicos, tesis de grado, posgrado y doctorado. ¿Qué tipo de artículos uso? Investigaciones primarias. ¿Qué investigaciones primarias tomé en cuenta? El idioma y los años. Y los criterios de exclusión, estudios no relevantes con la pregunta de investigación. El problema es que esa es un poco ambigua, pero bueno. Artículos que no tengan el texto completo disponible, nos pasa lamentablemente. Estudios experimentales in vitro. Fíjense que aquí hay un diseño, pero aquí es pertinente porque aquí se puso que se iban a tomar en cuenta estudios experimentales. Entonces se van a tomar en cuenta todos los estudios experimentales menos los estudios experimentales in vitro. Ahí sí se debe poner un criterio de exclusión, un diseño, como para especificar que no entran entre esos estudios experimentales. Y revisiones sin descripción de la metodología. Entonces ahí da una explicación de la búsqueda electrónica, cómo se hizo, la estrategia de búsqueda, los DESH y los MED. En este caso, fíjense que dice ver tabla 1 y ver tabla 2, porque ahí especifica cómo se hizo esa estrategia de búsqueda y qué descriptores se utilizaron. Entonces cuando vamos a ver, aquí están los descriptores bien explicaditos y bien categorizados por manejo restaurador y diente fisurado, cuáles eran descriptores, cuáles eran palabras claves tanto en español y en inglés. Aquí vemos la estrategia de búsqueda, ¿sí? La gran mayoría eran iguales, algunas cambiaban. Aquí, por ejemplo, vemos que algunas tienen filtro, otras no les colocó filtro, no los utilizó. Entonces es importante, vemos como la de Google Académico es distinta a las otras, las estrategias de búsqueda.
Vemos el cribado y selección de los estudios que ya se los explicamos. Aquí vemos el diagrama de flujo, un poco más ordenado. Fíjense de que aquí está en la búsqueda manual donde debe ser. Y bueno, y aquí los artículos excluidos por texto completo. En las revisiones sistemáticas, por otro lado, tenemos las evaluaciones de sesgo, que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, fíjense que en las revisiones sistemáticas, a diferencia de las revisiones de alcance, necesito evaluar sesgo. Y eso ustedes lo tienen que poner, aquellos que van a hacer revisiones de sistemática. Entonces, fíjense, dos examinadores evaluaban de forma independiente el riesgo de sesgo y empiezan a explicar cómo lo hicieron, basados en la biblioteca Cochrane con Higgins, la cual incluye los siguientes indicadores. ¿Qué indicadores tengo que evaluar en los sesgos? Aquí me dicen: generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de asignación, cegamiento de los participantes y del personal, cegamiento de los evaluadores. Todo eso yo lo tengo que verificar. Aquí el error es que después de 2 puntos vienen minúscula, no mayúscula, a no ser que la palabra por sí misma sea mayúscula. Evaluación de la calidad metodológica. Tengo que explicar esta evaluación de la calidad metodológica, explicar de dónde saco yo los parámetros para evaluar esa calidad metodológica. Y como ven aquí, todo lo que tengo que evaluar. Esto en una revisión sistemática. Vean todo lo que tengo que evaluar para después darle un puntaje sobre el sesgo. Tengan en cuenta esto, los que van a hacer revisiones sistemáticas. Por eso es que yo les digo que no estoy muy de acuerdo con que en este nivel hagan revisiones sistemáticas, porque vamos a ser sinceros, ustedes necesitan todavía mayor fortaleza investigativa para reconocer todas estas series de características que debo evaluar, para reconocerlas bien. Después, en los resultados de las revisiones sistemáticas, fíjense cómo tenemos aquí lo que dice este estudio. Inicialmente en la revisión se identificaron 651 documentos en 8 fuentes de información electrónica, empleando los descriptores antes mencionados en la tabla 2. Luego de eliminar repeticiones, analizar la pertinencia y relevancia de estos estudios a partir de la examinación de los títulos, resúmenes y palabras claves. Se seleccionaron un total de 41 documentos. De estos se descargaron 25 artículos para examinarlos. Finalmente se incluyeron 4 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. En el diagrama de flujo se describe el proceso, ahí lo indica. Y aquí en la tabla especifica muy bien, por ejemplo, los artículos identificados por cada una de las fuentes de información, como ven aquí, cuántos fueron de cada uno. Esta es otra forma de describir los artículos que puede servir tanto para esta parte, para las revisiones de alcance, como sistemática. Pero en la sistemática también vemos cómo en los resultados está la evaluación del riesgo de sesgo. Y fíjense cómo tengo que aprender a evaluar ese riesgo de sesgo y a dejarlo bien claro. Recuerden, la búsqueda debe ser rigurosa y reproducible. Y también recuerden de que esto es una clase de introducción para realizar la metodología de las revisiones sistemáticas de alcance, pero con cada uno de ustedes vamos a tener las asesorías pertinentes para que quede mucho más claro. Un gran abrazo y nos vemos en las asesorías.